En las siguientes líneas de código que veremos realizadas en MATLAB, podremos visualizar cómo se produce una señal sinusoidal. En las tres primeras líneas de código se recogen los datos de entrada. El A es la amplitud de la onda que se ingresará por el usuario. La F es la frecuencia de la onda que ingresará el usuario y la cantidad de periodos las cuales realizará la onda que también ingresará el usuario. En los procesos vemos los phi. Los phi son las posiciones en un determinado tiempo que suelen ser senos y cosenos en la gráfica que veremos más adelante. Este line space produce un vector linealmente espaciado con respecto al tiempo con la cantidad de periodos y la frecuencia. Estos xt son una variable nueva la cual se le agrega los phis anteriores para que la fórmula sea realizada. En las salidas o output en inglés veremos como en los access, que son las posiciones en la gráfica que se les ha asignado para aparecer, se ponen las variables xt que vemos acá y se les coloca el título mediante un código, pues title en inglés, para que aparezca encima de la gráfica. Vemos acá cómo corre el programa. Estos códigos he ingresado anteriormente son los que muestran las cuatro señales sinusoidales en sus cuatro tiempos. Como vemos a continuación, son las cuatro variables que vemos acá, que todas son diferentes y que son senos y cosenos. Se va a exponer cómo crear una señal o una serie de Fourier en MATLAB. En las tres primeras líneas de código se pedirá la amplitud, la frecuencia y la cantidad de periodos al usuario. En los procesos se creará en la variable t. El line space lo que hace es generar un vector linealmente espaciado con la cantidad de periodos dividida por la frecuencia. Los xt van a multiplicar este código o esta variable señalada, que es la cantidad de crestas y valles que se verán en la gráfica, y se multiplicará por el seno y la fórmula de Fourier. En el output o salida se verán los seis componentes que veremos como ejemplo en el guide realizado. Veremos cómo las ondulaciones, valles y crestas son diferentes a medida que este número crece o decrece. Corremos el programa. Tenemos una amplitud de 10, una frecuencia de 3000 y una cantidad de periodos de 1. ¿Por qué estos números? Estos números son los que mejor evidencian las ondas que veremos a continuación. Como lo pueden ver, los componentes de frecuencia al ser 1 son solo una suave onda. Cuando son 2 ya se ven dos crestas y un valle en los dos movimientos. Y sucesivamente ya vemos 3, 4, 5 y 6. Estos son los componentes de frecuencia, que son los números que se les mostraba anteriormente. Mientras este número crezca o decrezca, vamos a ver la cantidad de periodos señalados acá. En el siguiente código veremos cómo se crea la transformada normal de Fourier y la transformada inversa de Fourier. En la transformada normal nos piden tres parámetros: amplitud, frecuencia y cantidad de periodos. En el proceso cogemos t como un line space que crea el vector. Creamos esta variable
que multiplicará este parámetro por seno y la fórmula normal de Fourier, de las series de Fourier. Se le hace el mismo patrón que en la sinusoidal, y la transformada en Fourier consta que a este valor que vemos acá se le aplicará FFT, que es Fast Fourier Transform, que se asignará a la transformada de Fourier 1CF. Lo vemos acá en la salida, en el access, es que a cada componente se le dará su access en el guide realizado anteriormente, que busca mostrar las señales, y pues miraremos cómo sus componentes de frecuencias cambian. Damos run en el guide, vemos acá, damos una amplitud de 10, una frecuencia de 3000 y una cantidad de periodos de 1. ¿Por qué? Porque esos números, porque son los que mejor muestran gráficamente las señales y los cambios que se generan. Como podemos ver, al transportar la transportada de Fourier con un componente de frecuencia es solo una, con dos son 2, 3, 4, 5 y 6. Como podemos evidenciar en el guide, cada patrón aumenta su componente de frecuencia y lo podemos ver gráficamente. Cerramos el programa, continuamos con la transformada inversa. Esta lo que hace es que se le agregarán dos parámetros más llamados componente de frecuencia y phi. En los procesos creamos T como el line space y la señal sinusoidal normal. En la señal cuadrada creamos un for, y lo que hacemos acá es crear que esta variable multiplicada por seno y la serie de Fourier, y en la triangular se hace lo mismo, solo que a este número, a este n, se eleva a la 2 y se multiplica por un coseno y nuevamente se multiplica por la serie de Fourier. La señal diente cierra, lo que se hace es crear un for, con lo cual se mira el signo que se le asignará al valor anterior, o el que va a dar, si es positivo o negativo. El diente cierra lo que se hace es coger el AN, se multiplica anteriormente por el signo, se multiplica por la serie normal de Fourier. Como en todos, los access son 1, 2, 3 y 4. Ya sabemos que son para la sinusoidal, la cuadrada, la triangular y la diente cierra. Damos run en el programa, escogeremos una amplitud de 1, una frecuencia de 3000, una cantidad de periodos de 2, phi en este caso va a ser 0 y los componentes de frecuencia van a ser 5. ¿Por qué? Porque nuevamente son los que mejor representan la gráfica. Y le saldrá esto una señal sinusoidal, la señal cuadrada con sus crestas, la señal triangular y la señal diente cierra. En las siguientes líneas de código veremos la construcción de señales análogas mediante MATLAB. Lo que se hace es pedir los datos para el carre AC, FC y CPC. Para los datos análogos de XT vamos a pedir AX, FX y CPX. Y las modulaciones estarán dadas por MNF y NP. Estas dos no pueden superar el valor máximo de 2. Y pedidos estos datos y registrados por el usuario, lo que se hará es la construcción del carre por medio de un vector TX que el line space cogerá CPC y FC. Construirá el carre multiplicando AC por un seno y la fórmula de Fourier. La construcción de datos van a ser igualmente con un vector
que llamaremos en este caso tx, y multiplicaremos xt por ax por seno 2 por pi por ft y por tx, para que nos dé este resultado. Para las modulaciones, lo que haremos es esta fórmula multiplicada por el resultado del carrier, que será este resultado. Y para la modulación de fm, lo que haremos es construir la xfm que vemos acá y la multiplicamos por x seno de 2 por pi por fc por tc por más nfm por xt. En la modulación fm lo que haremos es mirar estas variables y multiplicaremos a x por coseno y la fórmula de Fourier xp y xpm vamos a multiplicarla por ac por seno 2 por pi por fc por tx más np xt y diff. Lo que haremos es el output, que ya saben que se hace por medio de Access y que se mostrará en un guide realizado previamente en las que se mostrarán las señales. Para estos datos ya saben que los datos mostrados son los que muestran mejor la señal. Haremos este proceso de escribir y acá deben ser minúscula. En CPC vamos a poner 20, en X2, en FX 3400, en CPX vamos a poner 2, en modulación AM vamos a poner X.4, 0.4, y como ya saben no pueden superar el valor de 2 estas modulaciones en FM y EPM. Damos generar y como podemos observar acá se queda el carry, los datos análogos y las 3 modulaciones que hay para las señales análogas. Para las señales digitales lo que se hará es observar que se dan unos datos, un TB, y que es el tiempo de bits, y las reglas de los unos y ceros de quien lleva los 5 voltios y quien lleva el 0, que eso son las reglas de delta frecuencia, regla de FC queda alta, el phi y el FC, el normal AC, que todos estos datos serán ingresados por el usuario. Lo que haremos en el proceso es hacer estos datos para que el 1 multiplique el tiempo de bits, y haremos el for que se multiplica en cruz, y acá miraremos las cadenas de los bits, que ya saben que las reglas de los bits se comunican en quien lleva el 0 y quien lleva el 1. Construimos el carrier, que ya saben que es por medio de un linspace que genera un vector. Se multiplica la fórmula como en las análogas cambiando este phi, y la modulación ASK que se hace por medio del if, el else y el end, lo cual se hace multiplicar y se multiplica por la cadena inversa. Las frecuencias bajas y altas lo que harán es mostrar normal si el carril va bajo o alto, como se quiere verse la señal de quien quiere llevar el 0 y quien quiere llevar el 5. En estos casos lo que hacemos es que el título y los datos se coloquen en los resultados en el output en la salida, y lo que haremos es que por medio de Access lo mostraremos en una gráfica o un guide realizado previamente. Vamos a correr a la aplicación. Como lo vemos acá, los datos van a ser 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 10, 50, 0, 1, 10, y a la 3,
0, 1, a la 3 y 1. Le damos generar y acá vemos un error. Este error no lo pude arreglar, pero veremos acá en las modulaciones cómo se podrá mostrar previamente que se ve la señal ASK, el carrier y la señal FSK, que posteriormente ya podrán ser visualizadas correctamente en el guide. Acá podemos ver la parte que nos salió en el guide, que son los datos digitales, que este puede cambiar si nosotros queremos que sea la señal portadora, que sea el 1 o el 0, esté abajo o esté arriba.